Doña Clara, a sus 72 años, era una mujer de rituales y silencios elocuentes. Una bibliotecaria jubilada cuyo universo se tejía entre las páginas de sus libros y la ordenada tranquilidad de su hogar. Su vida transcurría con una paz metódica, cada día marcado por el aroma del té de la tarde, el murmullo de las hojas al pasar y, quizás, las reflexiones íntimas volcadas en las páginas de un diario personal. Valoraba su independencia por encima de todo y había construido una fortaleza de hábitos y privacidad que la resguardaban del bullicio del mundo exterior. Su humor era sutil y su mente, eminentemente analítica, encontraba sosiego en el orden y la previsibilidad. Sin embargo, incluso la vida más cuidadosamente estructurada puede ser alterada por susurros imprevistos del cuerpo. Durante meses, doña Clara había comenzado a experimentar discretos pero persistentes desconfortos abdominales, ciertos cambios en sus hábitos intestinales que no lograba explicarse del todo, y un cansancio atípico que no cuadraba con su energía habitual. Fiel a su naturaleza reservada y a una cierta tendencia a racionalizarlo todo, atribuía estos malestares a los caprichos de la edad, a alguna comida que le había sentado mal, o simplemente a fases pasajeras que no merecían mayor atención. Su pudor innato y su aversión a sentirse vulnerable la llevaron a posponer la búsqueda de ayuda médica, esperando que con el tiempo todo volviera a su cauce. Pero el cuerpo tiene su propio lenguaje y, cuando no se le escucha, a menudo eleva la voz. Un día, un episodio más agudo rompió la rutina de doña Clara de forma abrupta. Un sangrado más evidente, acompañado de un dolor que no pudo ignorar, la obligó finalmente a confrontar la posibilidad de que algo más serio estuviera ocurriendo. Con renuencia acudió a su médico de cabecera, quien, tras una primera evaluación, no dudó en derivarla a una serie de exámenes más específicos para esclarecer el origen de sus síntomas. La colonoscopia, procedimiento que tanto había temido por su naturaleza invasiva, reveló la cruda realidad: un tumor en el colon. La palabra, por sí sola, ya era aterradora, pero en el contexto de su vida ordenada y su celosa privacidad, resonó con una violencia particular. Con el informe en mano y una aprehensión que luchaba por mantener bajo control, doña Clara se dirigió a la consulta del doctor Diego, un renombrado cirujano oncólogo especializado en el tracto gastrointestinal, cuyo nombre le había sido recomendado con insistencia. El doctor Diego, un hombre de 50 años con una reputación de precisión quirúrgica y comunicación directa pero compasiva, la recibió con profesionalismo y calidez. Con base en los resultados de los exámenes, confirmó el diagnóstico: adenocarcinoma de colon. Con calma y claridad, le explicó el estadio en el que se encontraba la enfermedad, la localización exacta del tumor y lo que esto implicaba. Fue honesto sobre la seriedad de la situación, pero también se esforzó por transmitirle que existían caminos terapéuticos y posibilidades reales de tratamiento. Para doña Clara, la noticia fue un cataclismo. Su mundo, tan cuidadosamente controlado, tan predecible y seguro, pareció estremecerse hasta sus cimientos. El miedo, en sus múltiples formas, la asaltó de inmediato. El temor a lo desconocido, a la enfermedad en sí misma, al dolor físico que podría sobrevenir. Pero más allá de eso, lo que la golpeó con una fuerza particular fue el pánico a la cirugía, a la invasión de su cuerpo y, por encima de todo, a la pérdida de su preciada independencia y de esa privacidad que constituía el núcleo de su identidad. La idea de estar enferma, de necesitar ayuda, de que su cuerpo pudiera traicionarla de esa manera, era un golpe directo a su autopercepción. Ella, que siempre había manejado su vida con autonomía y discreción, se enfrentaba ahora a una situación que la exponía,
La volvía vulnerable y amenazaba con despojarla del control que tanto valoraba. El TUN, consultorio del doctor Diego, a pesar de la atmósfera de profesionalismo y calma, se convirtió de repente en el epicentro de sus mayores temores. El doctor Diego percibió la tormenta interior que se desataba detrás de la fachada de compostura que doña Clara intentaba mantener. Comprendió que, para esta mujer intelectual y reservada, el diagnóstico de cáncer de colon no era solo una batalla física, sino también un profundo desafío a su forma de ser y de entender el mundo. Sabía que el camino que tenían por delante requeriría no solo pericia médica, sino también una gran dosis de empatía y paciencia. La primera entrevista concluyó con doña Clara abrumada por la información y las emociones, pero también con una extraña sensación de haber sido escuchada y comprendida. La claridad del doctor Diego, su disposición a responder preguntas y su aparente tranquilidad al abordar un tema tan delicado habían plantado una minúscula semilla de confianza en medio del caos emocional. El silencio de su vida metódica había sido quebrado de la forma más brutal. El diagnóstico era un hecho ineludible y el impacto inicial profundo y desestabilizador. Doña Clara se encontraba al borde de un territorio desconocido y aterrador, pero en la figura del doctor Diego vislumbraba una posible guía, un profesional que quizás podría ayudarla a navegar por esas aguas turbulentas sin perder por completo su esencia. En las siguientes consultas, el doctor Diego se dedicó con esmero a desentrañar para doña Clara el complejo mapa de la enfermedad y el plan de batalla que proponía. No escatimó tiempo ni detalles, consciente de que, para una mente analítica como la de ella, la comprensión era el primer paso para mitigar el miedo. Le explicó con precisión en qué consistiría la cirugía, una colectomía, que implicaría la extirpación del segmento del colon afectado por el tumor, asegurando márgenes de tejido sano para reducir el riesgo de recurrencia. Detalló la importancia de analizar los ganglios linfáticos cercanos para determinar si el cáncer se había extendido. Y entonces, con la misma honestidad y delicadeza, abordó el tema más espinoso para doña Clara, la alta probabilidad de necesitar una ostomía, específicamente una colostomía. Le explicó que, dependiendo de la localización exacta del tumor y de las condiciones encontradas durante la cirugía, podría ser necesario desviar el tránsito intestinal hacia una abertura en el abdomen, donde se colocaría una bolsa recolectora. Mencionó la posibilidad de que fuera temporal, pero fue brutalmente honesto al admitir que, en algunos casos, esta podría ser una condición permanente. Sabía que esta era la parte más difícil de asimilar para ella. La palabra ostomía cayó como una losa sobre el ya atribulado espíritu de doña Clara. En su mente, la imagen de una bolsa adherida a su cuerpo se convirtió en la representación de todos sus temores. La pérdida definitiva de su privacidad, la claudicación de su independencia, la constante preocupación por el cuidado, los olores, el posible rechazo social. ¿Cómo podría ella, una mujer que valoraba tanto su pulcritud y su autonomía, adaptarse a una realidad así? La idea le resultaba profundamente humillante, un atentado contra su dignidad personal. Se preguntó, en la soledad de sus noches de insomnio, si realmente valía la pena someterse a tanto, si la vida en esas condiciones seguiría siendo vida para ella. Sus miedos más profundos, aquellos que usualmente mantenía bajo el estricto control de su racionalidad, emergieron con una fuerza arrolladora. El pudor, esa barrera invisible que siempre la había protegido, se sentía amenazado. La necesidad de control sobre su propio cuerpo y su entorno, tan fundamental en su estructura de personalidad, parecía desvanecerse ante la perspectiva de una dependencia tan íntima. Doña Clara, la bibliotecaria que encontraba consuelo en el orden y la lógica,
Se sentía perdida en un mar de incertidumbre y angustia emocional. El doctor Diego, lejos de minimizar estos desafíos, los abordó con una empatía y una paciencia notables. Entendía que el impacto de una ostomía iba mucho más allá de lo físico. Era una cuestión de identidad, de autoestima, de calidad de vida. Para ayudarla a visualizar y comprender mejor, utilizó dibujos esquemáticos. Le explicó con detalle cómo sería el manejo de la bolsa, cómo funcionaban los dispositivos modernos que eran discretos y seguros. Le habló de la existencia de enfermeras, estomaterapeutas, profesionales, especializadas en el cuidado de ostomías y en el acompañamiento de los pacientes que serían fundamentales en su proceso de adaptación. Fomentó un diálogo abierto, animándola a expresar todas sus dudas, por triviales o íntimas que le parecieran. «Doña Clara», le decía con suavidad, «no hay preguntas incorrectas en este proceso. Es fundamental que usted se sienta informada y escuchada. Anote todo lo que se le ocurra, cualquier inquietud, y lo hablaremos». Le proporcionó folletos informativos, referencias a lecturas serias y fiables, apelando a su intelecto y a su costumbre de investigar. Quería que ella sintiera que, a pesar de la gravedad de la situación, no era una mera espectadora pasiva, sino una participante activa en las decisiones que concernían a su salud y a su vida. El doctor Diego fue muy claro al enfatizar que la decisión final de someterse al tratamiento, con todo lo que implicaba, era exclusivamente suya. Mi deber como médico es ofrecerle la mejor opción terapéutica que la ciencia dispone para su caso, doña Clara. Pero usted tiene la última palabra. Mi equipo y yo estaremos aquí para apoyarla, sea cual sea su elección, y para ayudarla a transitar este camino de la mejor manera posible si decide seguir adelante. Estas palabras, que reconocían su autonomía y su capacidad de decidir, fueron un bálsamo para el espíritu herido de doña Clara. Siguieron días de intensa reflexión para ella. Se sumergió en la lectura de la información proporcionada por el doctor Diego, su mente analítica diseccionando cada dato, sopesando los riesgos y los posibles beneficios. Releyó pasajes de sus libros favoritos, buscando quizás en la sabiduría de otros alguna clave, algún consuelo. Escribió extensamente en su diario, volcando en él sus miedos más crudos, sus dudas, pero también poco a poco los primeros atisbos de una incipiente resolución. Quizás conversó con alguna persona de su escasa pero valiosa confianza, o quizás fue un monólogo interior, profundo y desgarrador, el que la llevó a una conclusión. Finalmente, tras un proceso de introspección que la enfrentó con su propia mortalidad y con la esencia de lo que realmente valoraba en la vida, doña Clara tomó una decisión. No permitiría que el cáncer dictara el final de su historia de una manera pasiva y resignada. No se entregaría sin luchar, sin agotar las posibilidades que la ciencia y un médico en quien empezaba a confiar profundamente le ofrecían. A pesar del terror que le inspiraba la ostomía, a pesar del miedo a la vulnerabilidad, eligió la vida, eligió la batalla. En su siguiente visita al doctor Diego, había una nueva luz en sus ojos, una determinación serena pero firme. «Doctor», le dijo con una voz que ya no temblaba, «he tomado una decisión. Quiero luchar. Confío en usted y en su equipo. Vamos a enfrentar esto juntos». Esas palabras, sencillas pero cargadas de un inmenso coraje, marcaron un antes y un después. Fue su primer gran acto de fortalecimiento, el momento en que doña Clara, la bibliotecaria reservada y amante de la privacidad, decidió abrir una rendija en su coraza para permitir que la esperanza y la ayuda entraran. La alianza crucial estaba sellada.
La preparación para la cirugía fue para doña Clara un periodo de emociones encontradas. La ansiedad, compañera e inevitable ante lo desconocido y lo temido, se entrelazaba con una resignación determinada, la calma extraña que sigue a una decisión irrevocable. Había depositado su confianza en el doctor Diego, y aunque el miedo a la anestesia, al quirófano y sobre todo a las consecuencias de la intervención persistía, se aferraba a la esperanza de que este era el camino necesario. Su mente analítica repasaba una y otra vez la información recibida, buscando un anclaje racional en medio de la tormenta emocional. La cirugía, una compleja colectomía, fue llevada a cabo con la precisión y la pericia que caracterizaban al doctor Diego y su equipo. Horas de tensión en el quirófano culminaron con la extirpación exitosa del tumor y la realización de la colostomía, tal como se había previsto. El primer despertar de doña Clara en la unidad de recuperación fue confuso, marcado por el dolor controlado por la medicación y una sensación de extrañeza en su propio cuerpo. Y entonces, la confrontación inevitable, la visión de la bolsa de colostomía adherida a su abdomen. A pesar de toda la preparación mental, el impacto inicial fue duro, una punzada de angustia que le oprimió el pecho. Ver materializada esa modificación en 1200, su cuerpo, esa dependencia visible, fue un golpe a su pudor y a su anhelo de normalidad. Las lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas, no solo por el dolor físico, sino por la tristeza de enfrentar una realidad que, aunque aceptada, no dejaba de ser profundamente perturbadora para su espíritu reservado. Pero doña Clara no estuvo sola en este trance. Tal como lo había prometido, el doctor Diego la visitó tan pronto como fue posible, explicándole con calma que la cirugía había salido según lo planeado y que ahora comenzaba una nueva etapa. Y crucialmente le presentó a la enfermera estomaterapeuta, una profesional cálida y experimentada cuya misión sería guiarla en el aprendizaje del cuidado de su ostomía. Esta figura se convirtió rápidamente en un pilar fundamental para doña Clara. El proceso de aprender a vivir con la colostomía fue lento y por momentos profundamente desafiante. Los primeros intentos de cambiar la bolsa fueron torpes, frustrantes, acompañados de una sensación de vergüenza e impotencia. Doña Clara, acostumbrada a su autosuficiencia, se sentía torpe y dependiente. Hubo días en que la invadió el desánimo, en que pensó que nunca podría acostumbrarse, que su vida social y su independencia estaban irremediablemente perdidas. Sin embargo, con la paciencia infinita de la enfermera y el seguimiento constante del doctor Diego, quien validaba sus sentimientos y la animaba a no rendirse, doña Clara comenzó a lograr pequeñas victorias. El primer cambio de bolsa, realizado por ella misma, sin ayuda, fue un hito. La primera vez que se sintió lo suficientemente segura como para caminar por los pasillos del hospital. Y luego, al recibir el alta, para salir de su habitación, fueron pasos gigantescos en su recuperación emocional y física. Cada pequeño logro alimentaba su determinación. Pocas semanas después de la cirugía, llegó el momento de enfrentar la siguiente fase de la batalla, la quimioterapia adyuvante. El doctor Diego le explicó que era una medida en preventiva, un seguro para eliminar cualquier célula cancerosa microscópica que pudiera haber quedado. Doña Clara, aunque agotada por la cirugía y el proceso de adaptación a la ostomía, asintió con la misma resolución con la que había aceptado la operación. Su lucha no había terminado. Los ciclos de quimioterapia trajeron consigo una nueva serie de desafíos. La fatiga se volvió su compañera constante, una lasitud que la obligaba a interrumpir sus amadas lecturas, pues sus ojos y su mente se cansaban con una rapidez inusual.
Las náuseas y las alteraciones en el paladar le quitaban el placer de la comida, convirtiendo la nutrición en una tarea más que en un disfrute. Eran días grises en los que la fortaleza de doña Clara era puesta a prueba una y otra vez. El doctor Diego y su equipo multidisciplinario estuvieron siempre presentes, ofreciendo medicación para controlar los efectos secundarios, brindando orientación nutricional para asegurar que su cuerpo recibiera los nutrientes necesarios para la recuperación y, sobre todo, escuchando sus quejas y temores. Doña Clara, a su vez, encontró consuelo en adaptar su rutina, en permitirse pequeños placeres cuando su cuerpo se lo permitía. Una infusión aromática, la música suave, la contemplación silenciosa de su jardín a través de la ventana. Fue durante este arduo período de tratamiento y adaptación que doña Clara comenzó a experimentar una profunda transformación interna. Su mente analítica, que al principio se había enfocado en los aspectos más técnicos y aterradores de su condición, empezó a procesar la experiencia desde una perspectiva diferente. La resiliencia, esa cualidad que siempre había poseído de forma callada y discreta, ahora se manifestaba abiertamente, con una fuerza que la sorprendía a ella misma. Comenzó a ver la ostomía no como un símbolo de derrota o vergüenza, sino como un testimonio tangible de su supervivencia, una marca de guerra que demostraba su coraje al haber enfrentado y vencido una amenaza mortal. Ya no era la pobre doña Clara con una bolsa, sino doña Clara, la que luchó y sigue luchando. Este cambio de perspectiva fue fundamental para su fortalecimiento emocional. El doctor Diego fue un testigo privilegiado de esta reinvención. En cada consulta, no solo evaluaba su estado físico y ajustaba el tratamiento, sino que también dedicaba tiempo a conversar con ella, a validar sus avances, a elogiar su disciplina y su entereza. «Está haciendo un trabajo increíble, doña Clara», le decía con sinceridad. Su capacidad de adaptación y su fortaleza son ejemplares. Recuerde que no está sola en esta batalla diaria. Estamos aquí para lo que necesite. Esas palabras de reconocimiento y apoyo continuo eran un bálsamo para su espíritu, reforzando la alianza que habían construido. Así, en el corazón de la batalla, entre cirugías, quimioterapias y el desafío diario de vivir con un cuerpo modificado, doña Clara no solo estaba sobreviviendo, sino que estaba redescubriendo y reinventando su propia fuerza. Una fuerza que la prepararía para la victoria final y para una nueva etapa de su vida, transformada pero inmensamente fortalecida. Tras completar los arduos ciclos de quimioterapia y un periodo de cautelosa recuperación, llegó el momento de los exámenes de seguimiento exhaustivos. La ansiedad de doña Clara era palpable, pero ahora estaba teñida de una fortaleza que antes no poseía. Había luchado con todas sus fuerzas, había aprendido a vivir con su nueva realidad y se había aferrado a la esperanza que el doctor Diego y su equipo le habían infundido. Esperaba la noticia con una mezcla de temor y una serena aceptación, sabiendo que había hecho todo lo que estaba en sus manos. El doctor Diego la recibió en su consulta con esa profesionalidad empática que ya era su sello. Revisó los informes, las imágenes y luego, con una sonrisa que transmitía alivio y una profunda satisfacción profesional, le comunicó la noticia que ambos anhelaban. «Doña Clara, los resultados son excelentes. No hay evidencia de enfermedad activa. Ha alcanzado la remisión completa». Las palabras, aunque esperadas con ansia, resonaron con una dulzura especial, como la calma que sigue a la más violenta de las tormentas. La emoción en el consultorio fue contenida, pero inmensamente profunda. No hubo grandes aspavientos, sino lágrimas silenciosas de gratitud por parte de doña Clara y una mirada de profundo respeto y alegría profesional en los ojos del doctor Diego. Era la culminación de una
Batalla librada con coraje, ciencia y una inquebrantable voluntad de vivir. Era la victoria de la vida, conquistada a pulso, día tras día. Doña Clara salió de esa consulta sintiendo que un peso enorme se había levantado de sus hombros, pero también con la certeza de que ya no era la misma mujer que había entrado por primera vez a ese consultorio, aterrada y vulnerable. La lucha contra el cáncer de colon la había transformado de maneras que apenas comenzaba a comprender. Su caparazón de reserva se había agrietado, permitiendo que una nueva apertura hacia la vulnerabilidad, entendida ahora no como debilidad, sino como parte de la condición humana, y una mayor conexión con sus propias emociones florecieran. Descubrió una fuerza interior y una capacidad de adaptación que nunca imaginó poseer. Su independencia, antes definida por el control y la autosuficiencia rígida, adquirió un nuevo significado, uno forjado en la superación de obstáculos que parecían insalvables, en la aceptación de la ayuda cuando fue necesaria y en la reinvención de su cotidianidad. La ostomía que tanto había temido se había convertido en una compañera de vida, un recordatorio constante de su fortaleza y de la preciosidad de cada nuevo día. Quizás, en esta nueva etapa, Doña Clara encontraría formas diferentes de conectar con el mundo. Tal vez, su amor por los libros la llevaría a explorar narrativas de superación, o quizás, de manera sutil y discreta, como era su estilo, compartiría fragmentos de su experiencia con alguien que estuviera atravesando una prueba similar, ofreciendo ese faro de esperanza que ella misma había necesitado. Su mente analítica, ahora enriquecida por la vivencia, encontraría nuevos objetos de estudio en la resiliencia humana y en la belleza de la vida redescubierta. El doctor Diego continuó con el seguimiento de Doña Clara, ahora enfocado en la vigilancia a largo plazo y en asegurar su calidad de vida. La relación entre ellos, que había comenzado con la formalidad inherente al vínculo médico-paciente, se había transformado en un lazo de profundo respeto y gratitud mutua. Él admiraba su entereza y su disciplina. Ella, su pericia, su humanidad y su inquebrantable apoyo. Habían sido un equipo, y juntos habían logrado lo que en un principio parecía una meta lejana y difícil. Y es aquí, querida audiencia de Guerreras de Vida, donde la historia de Doña Clara nos interpela directamente. Acompañarla en su batalla, ser testigos de su honestidad al enfrentar sus miedos más profundos, de su coraje al someterse a tratamientos invasivos, de su admirable capacidad para adaptarse a un cuerpo transformado y encontrar una nueva fuerza en la vulnerabilidad, es, en sí mismo, un acto que puede inspirarnos profundamente. Su viaje nos enseña que dentro de cada uno de nosotros existe una fortaleza insospechada, una ciudadela interior que quizás solo descubrimos cuando la vida nos pone a prueba de las maneras más inesperadas. La historia de Doña Clara es un espejo en el que podemos ver reflejada nuestra propia capacidad de resiliencia, nuestra propia habilidad para encontrar luz en la oscuridad. Por eso, el mensaje final de esta crónica es una invitación. Fortalécete. Fortalécete con el ejemplo de Doña Clara, con su valentía silenciosa, con su transformación. Reconoce y nutre tu propia fuerza interior, esa que te permitirá enfrentar tus propias batallas, sean cuales sean, con la misma dignidad y determinación, porque la vida, con todos sus desafíos, nos ofrece también la oportunidad constante de redescubrirnos, de crecer y de emerger, no ilesos quizás, pero sí inmensamente fortalecidos.